Bueno, también quizás es un mundo nuevo para un montón de personas que están del otro lado, lo que conversábamos recién, porque hablamos de conciencia agropecuaria y para hablar sobre este tema recibimos al ingeniero agrónomo Gustavo Garibotto, que él es coordinador nacional del proyecto Conciencia Agropecuaria. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Ana Laura, Juan Pablo. Un gustazo estar acá y por la invitación. Por favor, para nosotros también es así. Y bueno, justamente, ¿no? Esto que es desconocido para muchas personas, para la ciudadanía, pero que sin embargo el objetivo es hacia la ciudadanía, el interés es en la ciudadanía, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este proyecto de conciencia agropecuaria? Sí, claramente el objetivo hacia la ciudadanía es la de tener puentes, generar diálogo entre lo rural y lo urbano. Y probablemente sea poco conocido a nivel masivo, sin embargo es algo que ya tiene unos cuantos años. Esto es una iniciativa, muy brevemente lo voy a mencionar, que comienza en el año 2017 en el Ministerio de Ganadería, donde se entiende la necesidad de poder establecer un programa de conciencia agropecuaria, porque somos un país de base agropecuaria, lo cual no implica negar las otras cosas, ¿no? Viste que muchas veces, ahora que se había lo de Nacional, viste que muchas veces tendemos a ver las cosas Nacional y Peñarol. Es decir, hablar en pro de algo no es hablar en contra de otras cosas, por el contrario. Pero sí somos un país donde la base agropecuaria, donde la ruralidad tiene una importancia muy grande, a pesar de lo cual gran parte de la ciudadanía la desconoce. Y eso ocurre porque el país muy tempranamente, el Uruguay como país, muy tempranamente entró en una etapa de una gran urbanización. A diferencia de otros países, inclusive de la región, Uruguay es un país que históricamente, ya a lo largo del siglo XX, la población urbana fue mayoritaria. Y esa es una tendencia que lamentablemente ha ido creciendo. No lamentablemente porque haya más gente en las ciudades, sino porque se va despoblando la campaña. Absolutamente. Y por lo tanto es natural que exista un desconocimiento de lo que ocurre, de los accesos hacia afuera. Sí, si como estamos una en barrera Montevideo, que le impide. Pero que también ocurre a nivel del interior, que esa es la otra cosa que también es un poco el tipo de mitos que uno quiere empezar a contribuir a derribar. A veces se tiene la idea que es Montevideo por un lado, el interior por otro, y quienes están en Montevideo imaginan el interior como un único paquete, como una cosa homogénea, y no es así, porque lo que existe en Montevideo, el desconocimiento, el no saber lo que está ocurriendo en campaña al interior, también ocurre en el interior entre la población urbana del interior y la población genuinamente rural. Pero como dato simplemente pensemos que Uruguay tiene un 5% de toda su población que es población rural dispersa. El resto vive en núcleos urbanos y muchas de las personas, aún en pueblos chicos, en ciudades chicas, desconocen lo que ocurre ahí, siendo que eso es muy importante para el país. Qué importante, además que particular, porque esto que hablas de las distancias son muy cortas, somos un país muy pequeño, donde esto parecería que es como... súper lejano. Claro, como que uno habla de eso y piensa que es un país enorme, pero no, dentro de Uruguay, que es pequeño, y además es pequeño, pero además cualquier viaje que uno haga, cualquier movimiento, desplazamiento que uno haga al interior del país, transita por esos lugares. Y la experiencia de todas las personas, los que nos están mirando, la experiencia diaria es cuando van a visitar a un familiar, cuando van a la playa, pasan por lugares rurales y sin embargo eso no se termina de entender mucho qué es lo que está ocurriendo ahí. Y eso es lo que desde esta iniciativa, que es una propuesta de política pública, que el país tome y la toma con seriedad. Yo decía recién, esto es algo que empezó en una administración anterior, pero la actual lo continúa, y lo continúa justamente porque es una política de Estado, porque un poco nos va la suerte del país de que los ciudadanos entiendan lo que ocurre ahí y de alguna manera lo que el proyecto busca es contribuir a establecer una visión del desarrollo del país en torno a esos sistemas agroalimentarios sostenibles. Y ahí estoy diciendo dos o tres palabras, pero que son un poco la clave. Son sistemas agroalimentarios. Nuestra fortaleza como país en ese sentido es la de producir alimentos para nuestros ciudadanos, pero también para la exportación, que es una de nuestras principales fuentes de divisa, de manera sostenible hacia nuestros recursos naturales. Y eso involucre a la población y que por lo tanto todos los ciudadanos sientan que aquello que está ocurriendo de ahí tiene que ver conmigo. Pero tiene que ver conmigo desde el corazón, de un lugar empático. Y lo digo porque existe un trabajo muy interesante de Agustín Canzani hecho en el que demuestra que los uruguayos saben que somos un país que vive del agro. Es decir, cualquier uno que uno
le pregunte por la Eso calle. se tiene claro. Eso lo sabemos. Eso se sabe. Pero la gente no dice, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo, en mi vida diaria? ¿Y en qué me afecta? Y yo tengo posibilidades de crecer ahí, yo tengo posibilidades de desarrollarme ahí, y alguien joven, yo puedo estudiar algo que contribuya a eso, puedo tener una inserción laboral ahí. Ahí es donde tenemos ese desdoblamiento y no hablamos en ese mismo código, no lo visualizamos desde ese lugar empático. Y eso es un poco el desafío que nosotros nos proponemos. Voy a hacer una analogía. Nosotros en Uruguay respiramos y hablamos en fútbol, ¿no? Inclusive los que no juegan al fútbol, entendemos los códigos, bueno, eso es lo que nosotros quisiéramos debería suceder, claro. Igual es como tú decías, ¿no? Qué paradoja, porque en un lugar donde todos sabemos de lo que se vive, de cómo es nuestro país, desconocer cómo nos puede afectar o hasta cómo podemos contribuir en eso. ¿De qué manera soy parte de eso? Porque a poco que uno empieza a mirar, y también existen trabajos en eso, se ve que efectivamente hay mucha cantidad de vínculos entre lo urbano y lo rural, y aquel que puede decir, no, yo soy 100% urbano, no tengo nada que ver con lo rural, en realidad, desde los lugares comunes voy a decir, bueno, todos los días, 4 veces al día, los que comen, son alimentos que vienen de ahí. Consume, el hecho de pasar por una feria, ni más ni menos, algo tan básico. Y perdóname, ya te dejo comprar que hacer una pregunta, y a su vez poder mostrar la heterogeneidad que tiene todo ese interior, las especificidades que tiene en función de los rubros de producción, pero no solo de la producción, y por eso yo decía de la ruralidad, de la cultura que existe ahí adentro, de los modos de vida, porque también, y pensemos ahora sí en Montevideo, o en el área urbana, Montevideo y la vuelta de Canelones, donde se concentra la mitad del país, a poco que vos empezás a ver, si no es el padre, es el abuelo que antes vivía en campaña y que ahora está acá. ¿No? Entonces, en realidad, esas divisiones, nosotros insistimos con eso, son falsas divisiones, son falsas dicotomías, interior, urbano. Tenemos la tradición, tenemos el gusto y tenemos la sensibilidad, porque esa es la otra cuestión. Cualquier persona tiene la sensibilidad por estar en la naturaleza, por compartir, disfrutar de la naturaleza, y muchas personas que están, porque su vida laboral, su desarrollo es en medios urbanos, muchas de ellas les gustaría o podrían pensar en ¿y por qué mi vida no puede ser en el interior? ¿Por qué mi vida no puede ser? Bueno, entonces es contribuir a eso, y por lo tanto se dan cuenta que estoy hablando de algo que es una mirada de mediano y largo plazo, porque implica poder trabajar desde la infancia, en poder decir, bueno, ¿cómo me puedo yo visualizar en ese mundo? Y para visualizarme en ese mundo tengo que entenderlo, tengo que vivirlo, tengo que poder generar ese diálogo, esos puentes que además son de ida y vuelta. Bien, claro, a tender puentes. Creo que también era interesante esto que decías de que nos afecta a todos el tema de estos desarrollos sostenibles, ¿no? Para no agotar los recursos naturales, porque por más de ciudad que seas, a todos nos afecta y nos involucra y nos debería importar, ¿no? Y de hecho también, pensémoslo de esta forma, que las decisiones de quienes están en la ciudad de qué compran y qué no compran, de qué hacen con los residuos de lo que compraron, eso finalmente también está incidiendo en esa cadena productiva, y por eso nosotros hablamos, desde la FAO lo mencionamos así, son los sistemas agroalimentarios. Los sistemas agroalimentarios son comienzan, si lo queremos ver, donde comienzan en campaña, pero terminan con la disposición final de los residuos a nivel urbano. Y entre medio es toda esa cadena, todos esos actores que van interviniendo en el medio, forman todos parte de ese sistema. A ver, para poner un ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos énfasis, estamos trabajando con la NEP, es pensar, bueno, en las opciones de educación que puedan seguir los jóvenes, la juventud, que no son el futuro, son el presente, y de las decisiones que ellos puedan tener, en buena medida va el Uruguay, ahí sí, del futuro. Obviamente nosotros podemos tener jóvenes que estudien las carreras, las orientaciones, las opciones clásicamente vinculadas con lo agropecuario, puede ser agrónomo veterinario, técnico agropecuario, en fin, todo ese menú de cuestiones. Pero también se pueden hacer aportes desde disciplinas o desde áreas a priori alejadas a eso. Claro. Por ejemplo, quien le interese trabajar en cuestiones vinculadas con las TICs, con las tecnologías de la comunicación, con lo digital, yo pongo siempre el mismo ejemplo.
puede dedicarse a desarrollar un jueguito para el celular. Sin duda. ¿tá? O sin también duda. puede dedicarse a generar una aplicación o una solución tecnológica para una necesidad que se tenga en el medio rural, una necesidad productiva. ¿De qué va a depender que esa persona pueda darle respuesta a eso? A que sepa que eso existe, a que eso está ocurriendo, Al a que conocimiento. hay necesidades, al conocimiento. Que es a lo que se apunta. Y por lo tanto es a esa comunicación. Y yo insisto, nuestro trabajo fundamental es en comunión con la institucionalidad pública y privada vinculado a esto, generar esos diálogos que impliquen comunicación y por lo tanto comunicación de ida y vuelta. Perfecto. Gustavo, más que muchas gracias. claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes y un gustazo. Por Del favor, mismo igualmente. modo, vamos a seguir charlando.